¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bienvenidos nuevamente a la clase número 13 de nuestro programa de enseñanza de electrónica. Es un placer nuevamente estar juntos y que compartamos esta clase que se va a referir a uno de los teoremas más importantes en el lenguaje electrónico, el cual es el teorema de Thevenin. Para ello vamos a recordar algunos aspectos de la clase anterior, de la clase número 12, en donde hemos visto el teorema de superposición, y en este caso vamos a usar el mismo circuito que hemos usado en aquella clase para analizar las características que van a ser el resultado del análisis mediante el teorema de Thevenin. Bien, en la clase pasada, en la clase número 12, habíamos visto este circuito y el que habíamos usado, habíamos usado para hacer el análisis del teorema de superposición. Recordemos que tenía una fuente de tensión, una fuente de corriente y tres resistencias, R1, R2 y R3. Habíamos trabajado en base al teorema de superposición y habíamos llegado a que habían dos tensiones involucradas, la que íbamos a llamar tensión de entrada o tensión BAB, ya que estaba enmarcada dentro de los puntos A y B, por lo tanto BAB, y la tensión BCD, que es la tensión que hay entre los puntos C y D. Entonces, BAB y BCD. También habíamos llegado a cuáles eran esos valores de tensión. En el caso de la fuente de tensión no habíamos tenido que trabajar demasiado, ya que la fuente impone, por ser una fuente de tensión, impone su valor entre sus extremos, o sea, entre el extremo A y el extremo B. Por lo tanto, la tensión BAB iba a corresponder a la tensión de la fuente. En el caso de la fuente de corriente, es la tensión que resultó del análisis del circuito equivalente. Entonces, si bien la corriente que da esta fuente de corriente de 1 ampere, habíamos tenido que llegar a cuál es el valor de la tensión equivalente o la tensión que hay entre los extremos de esta fuente BCD. A los terminales A y B los llamamos terminales de entrada y a los terminales de salida correspondían a los terminales que están entre los puntos C y D. La tensión correspondiente a BAB iba a ser 9 voltios y habíamos llegado, mediante cálculos, a que la tensión BCD es 1,5 voltios. En base a estos valores vamos a trabajar sobre el teorema de Thevenin. Con el teorema de Thevenin vamos a analizar la salida y luego la entrada del circuito. Para ello es necesario obtener la llamada VTH, que es la tensión que hay en los terminales de entrada. La VTH de salida va a ser la VCD, es decir, 1,5 voltios. La VTH de entrada, es lo que habíamos visto, es la VAB, es decir, los 9 voltios. Es decir, que nosotros tenemos aproximadamente
algunos de los valores de lo que es las tensiones de entrada y de salida, que la vamos a llamar a partir de ahora, enmarcadas en el teorema de Thevenin, VTH. VTH de entrada, que también la podemos especificar como VTHI de input o VTHO, VTH de output. El teorema de Thevenin lo que dice es que todo circuito puede reemplazarse por sus características de entrada y de salida. Es decir, tenemos un circuito complejo como este, que tiene terminales de entrada y terminales de salida. Por ejemplo, en este caso tenemos un terminal de salida Vout con respecto a masa, mientras que las terminales de entrada son estas B1 y B2. Este es un circuito medianamente complejo. Este circuito lo vamos a reemplazar por el concepto de cuadripolo, con un terminal de entrada, otro terminal de entrada y un terminal de salida que era masa, otro terminal de salida. En este caso nuestra terminal de salida era Vout. Esto es un cuadripolo, por lo tanto vamos a tener 4 terminales y entonces vamos a reemplazar aquello que teníamos por un cuadripolo, es decir, una caja con 4 terminales, por ello el nombre de cuadripolo. Con el teorema de Thevenin vamos a mirar el circuito desde su entrada y luego desde su salida. ¿Qué es esto? Esta es la entrada y vamos a focalizar nuestro circuito desde la entrada. Lo vamos a mirar al circuito desde la entrada y luego nos vamos a posicionar desde la salida y vamos a ver el circuito desde su salida. Es decir, vamos a tener 2 miradas del circuito, mirándolo desde la entrada y mirándolo desde la salida. La entrada, según el teorema de Thevenin, se va a reemplazar por una resistencia y una fuente. La resistencia se va a llamar resistencia de Thevenin o RTH y la fuente va a ser una fuente de tensión que se llamará B de Thevenin o VTH. Eso es lo que vamos a ver desde la entrada. Ahora, si al circuito lo miramos desde la salida, vamos a ver también una fuente de tensión y una resistencia en serie. Esta fuente de tensión la vamos a llamar también VTH de salida y la resistencia la vamos a llamar RTH. Es decir, que nuestro cuadripolo lo vamos a poder visualizar desde la entrada o desde la salida. Porque realmente en todo sistema nosotros introducimos una señal de entrada que es recibida por una resistencia y una fuente de tensión, y cuando sale en función de una resistencia de salida y una tensión de salida. VTH será la tensión que dé el circuito en los terminales, tanto de entrada como de salida. Pero el tema es que para obtenerlos se debe calcular con cualquiera de los métodos que se disponen. RTH va a ser la resistencia vista desde la entrada o desde la salida, como consecuencia de anular todas las fuentes. El cálculo de la tensión de entrada de Thevenin, el cálculo de tensión de salida de Thevenin no es tan complicado porque se lo hace con cualquiera de los métodos que conocemos. Lo que sí importa es calcular la resistencia Thevenin de entrada y la resistencia Thevenin de salida. Entonces vamos a poner el foco sobre el cálculo de la resistencia Thevenin. Vamos a tomar el circuito presentado y vamos a anular las fuentes para ver cuál sería la resistencia Thevenin de salida.
Aquí tenemos nuestro circuito. Lo que necesitamos hacer, reitero, es anular las fuentes viendo desde la entrada y viendo desde la salida. ¿Cómo vamos a anular nuestra fuente de tensión? Bien, recordemos que las fuentes de tensión se anulan cortocircuitándolas y las fuentes de corriente se anulan abriendo el circuito. Reiteramos el concepto, que la resistencia Thevenin se logra anulando las fuentes. La fuente de tensión se anula cortocircuitándola y la fuente de corriente se anula eliminándola efectivamente, es decir, abriendo el circuito. Veamos cómo es esto. Nosotros tenemos una fuente de tensión y una fuente de corriente. Si anulamos la fuente de corriente, desaparece simplemente. La hemos eliminado. Y la fuente de tensión la vamos a anular cortocircuitando. ¿Por qué cortocircuitando? Porque una fuente de tensión, para que no exista, tendría que dar 0 voltios. La única forma que dé 0 voltios es que tenga un cortocircuito en sus extremos. En cambio, la fuente de corriente, la única forma de que no salga corriente es abriendo el circuito, es decir, eliminándola. Aquí tenemos nuestro circuito en donde hemos eliminado ambas fuentes. La fuente de tensión cortocircuitando, la fuente de corriente abriendo o eliminando la fuente. Entonces, nuestro circuito podemos trasladar esta resistencia a lo largo del cable y nos queda este circuito, que es el mismo exactamente. Vamos a mirar el circuito desde la salida. Y desde la salida, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos desde la salida? Es pararse y ver el circuito, reitero, desde la salida. ¿Qué vemos? Desde el extremo hacia la salida, vemos que primero tenemos dos resistencias que están en paralelo, de un K y de un K. Esas dos resistencias las vamos a transformar en una sola resistencia de 0,5K. Y luego, viendo nuevamente desde la salida hacia la entrada, vamos a ver que estas dos resistencias están en serie. Tenemos 0,5K y 1K, lo cual significa que nuestro circuito, viéndolo desde la salida, tiene una resistencia Thevenin de 1,5K o 1500 ohms. Hay que tener en cuenta que para las resistencias Thevenin, los terminales de salida, y hacer todas las modificaciones teniendo en cuenta esos terminales. Vamos a tomar el circuito anterior y eliminamos las fuentes. Fijémonos nuevamente en el circuito. Tenemos una fuente de tensión y una fuente de corriente. La fuente de tensión se debe cortocircuitar, es decir, transformar esta fuente en un cable, y a este circuito con esta fuente de corriente, esta fuente debe ser eliminada. Donde teníamos la fuente de tensión se transforma en un cable, y donde teníamos la fuente de corriente el circuito quedó abierto. Vamos a ver qué pasa desde la entrada. Miramos desde la entrada y ¿qué vemos en la entrada? Y vemos un cable.
un cortocircuito. Este cortocircuito está en paralelo con todo el resto del circuito. Recordemos que cualquier resistencia en paralelo con otra, lo que va a dar como resultado es la menor de la menor. En este caso va a dar 0 ohms, que es la resistencia de un cable. Con lo cual ya no necesitamos calcular el resto del circuito porque tenemos como resistencia de entrada, desde la entrada, vemos 0 ohms. Por lo tanto, esa va a ser la resistencia Thevenin de entrada de este circuito. En cuanto a la resistencia de salida de este circuito, es la que habíamos visto recientemente. Tenemos la resistencia que va a ser la resistencia de 1,5 K o 1500 ohms que vimos recientemente. Conclusiones. Este circuito tiene una RTI o RT de entrada de 0 ohm y una RT de salida de 1,5 K. Este circuito tiene una BT de entrada de 9 voltios, una BT de salida de salida de 1,5 voltios. Como hemos visto, el método de trabajo es muy simple. Aunque si tenemos más de una fuente, puede ser un poco laborioso. A tal fin, se presenta el trabajo práctico correspondiente, el 4, en donde vamos a tener la oportunidad de practicar con el teorema de Thevenin en problemas que pueden resultar un tanto complejos. En particular, en el problema 1 vamos a tener que trabajar con los dos teoremas, el de Thevenin y el de superposición. En este caso, el primer problema se aplicará primero el teorema de sustitución en cada una de las fuentes, es decir, que se deberá aplicar la eliminación sucesiva de 3 fuentes. La fuente C, la fuente B y la fuente A. Primero eliminaremos la C, luego la B y luego la A. Entonces vamos a tener que calcular por teorema de superposición los efectos. Fijémonos que en este problema nuestra entrada va a estar entre este punto y nuestra salida en los extremos de R3. Es decir, que lo que más nos importa es calcular la tensión BR3 final, es decir, la que va a implicar la suma de los efectos de las 3 fuentes. En el problema 2, primeramente se deberá resolver aplicando también el teorema de sustitución las tensiones tanto de entrada como de salida que constituyen las BTH o B de Thevenin. Luego se deben calcular todas las fuentes y ver el circuito desde la entrada, calcular la resistencia Thevenin de entrada, luego ver el circuito desde la salida y calcular la R Thevenin de salida. Parece complejo, pero no lo es. Y finalmente el problema 3. Este problema es muy sencillo si se aplica la teoría de anulación de fuentes y así obtener la R Thevenin de entrada y de salida. Observemos como ayuda que si nosotros tenemos una fuente de corriente, al eliminarla aplicando el teorema de Thevenin, este circuito queda partido en 2 circuitos, este y este. También observemos que al eliminar esta fuente de corriente, ya que en el teorema de Thevenin debemos anular todas las fuentes, este circuito va a quedar bastante sencillo, compuesto solo por estas 3 resistencias. En el caso de la entrada, vamos a tener que esta fuente se va a cortocircuitar, por lo tanto, prácticamente podemos decir que estas 3 resistencias van a quedar en paralelo.
De esta forma llegamos al final del teorema de Thevenin. Espero que podamos resolver con facilidad el práctico número 4 y nos vemos en nuestra próxima clase, la clase número 14. Hasta luego y nos vemos.